Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga con abundancia. Qué lindo encontrarnos en este día domingo, Día del Señor, donde no tenemos reunión presencial, ya sin embargo nos pudimos reunir el día jueves en la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, ahí en el Centro Español. Fue una oportunidad para recordar ese día y para disfrutar juntos. Recuerden que nos volvemos a encontrar el próximo domingo presencial, como siempre, en el Hotel Dorado, en el Salón Alejandría a las 11 de la mañana. Hoy quiero que compartamos una reflexión que tiene que ver con estos días, ya con estos días que es el Día de la Reforma, donde recordamos ya varios años del inicio de la Reforma Protestante. Se recuerda el día, el 31 de octubre de 1517, como fecha donde se inicia con esta reforma y que da a luz la variedad de iglesias evangélicas y protestantes de la cual somos parte. Y quisiera reflexionar en esta mañana acerca de nuestro peregrinaje en la vida de fe. Todos nosotros en la iglesia, en la congregación y todos los creyentes en general estamos en un tránsito, estamos en un peregrinaje espiritual, en un peregrinaje de fe. Y necesitamos conocer cuál es este peregrinaje. Es sano que entendamos el camino que estamos llevando adelante, la naturaleza de este peregrinaje, que entendamos que no es que crecemos cada año en este peregrinaje de fe, en el conocimiento del Señor. Y quiero más o menos como ver este peregrinaje en la propia vida de este monje agustino Martín Lutero, que fue el que dio inicio a la Reforma Protestante y a quien recordamos cada 31 de octubre. Entonces nos vamos a basar en 5 preguntas, vamos a responder rápidamente 5 preguntas con las cuales vamos a meditar en la vida de Martín Lutero y también en nuestro propio peregrinaje de fe. Primeramente, tenemos que tener muy claro cuál es el origen y el destino de nuestro peregrinaje. Es decir, si estamos en un camino espiritual, debemos tener muy claro desde dónde vamos, desde dónde salimos y hacia dónde vamos. Cuando nos encontramos con el Señor, cuando pusimos la fe en el Señor Jesucristo, nuestro espíritu vive y comenzamos un viaje, un peregrinaje que tiene como destino el conocimiento pleno de la gloria de Dios en Cristo. Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Nuestro peregrinaje es conocer el amor de Cristo. Si nos fijamos en cada una de las cartas de Pablo, Pablo pedía por la iglesia para que fuera llena del conocimiento de Cristo, para que pudieran experimentar a fondo a Jesucristo. Entonces, en este peregrinaje nosotros vamos cada vez más conociendo quién es Jesús, conociendo el Evangelio, dándonos cuenta de los alcances de esa salvación que ya fue provista y de cómo afecta cada área de nuestra vida. Es muy importante señalar que no estamos creciendo en cuanto a ser más santos o a ser más amados o más aceptados por Dios. Hay quienes confunden el Evangelio y piensan que el Evangelio es un camino para llegar a ser santos, para llegar a ser amados o aceptados por Dios en la medida que nos perfeccionamos religiosamente o que vamos perfeccionando nuestra propia conducta o adecuándola a un estándar ya cristiano o religioso. Sin embargo, eso no es así. El Evangelio te da de una vez, en un momento, en el momento de la fe, te da absolutamente completa santidad, completa justicia. El Evangelio te posiciona en el reino de los cielos y te instala a la diestra del Padre en un momento. Ya, esto es automático, es una obra ya consumada, es algo que Cristo ya hizo. Cristo ya pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Él nos dio pleno acceso al reino de los cielos. Por tanto, cuando pusiste tu fe en Cristo, inmediatamente fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Inmediatamente fuiste constituido hijo, hija de Dios por la fe. Inmediatamente fuiste completamente aceptado en su reino y recibiste la plenitud de su amor. No estás creciendo en cuanto amor Cristo te da, sino que te lo dio todo completamente y
el peregrinaje en la vida de fe tiene que ver con nuestra comprensión de esa realidad. Claramente un cambio tan radical, ya es un cambio tan grande, tan abismante, que nuestra mente queda atrás, que nuestra mente no es capaz de comprender a cabalidad qué sucedió en el momento de la fe. Y nuestro peregrinaje es un peregrinaje de ir asumiendo una nueva identidad, de ir asumiendo una nueva identidad que ya la tenemos completamente, pero vamos asumiéndola de a poco, vamos comprendiendo poco a poco cuán grande es el amor de Cristo por nosotros. Es un camino precioso, es un peregrinar que se disfruta, es un camino lleno de descubrimiento, es un camino donde crecemos en nuestra relación con Cristo, donde vamos interiorizando la verdad de Jesús y vamos manifestando, a la vez que entendemos y comprendemos la realidad espiritual, manifestamos la vida de Dios, manifestamos la santidad y el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Así que, mis amados, disfrutemos este peregrinaje. Estamos camino hacia la plenitud de la comprensión del Evangelio. Claramente no lo vamos a lograr en esta vida, pero todos vamos creciendo y vamos en ese caminar. La Biblia lo alegoriza con dos montes, ya el monte Sinaí y el monte Sión, y de alguna manera alegóricamente vamos transitando desde Sinaí a Sión, vamos moviéndonos, trasladándonos desde la ley al Evangelio, desde una relación con Dios basada en la ley a una relación basada en la gracia y la verdad. Ejemplos de este peregrinaje lo vemos en toda la Biblia. Toda la Escritura nos da testimonio de este peregrinaje. De hecho, la misma Escritura, cuando la comenzamos a leer, vemos al Dios creador, al Dios que nos hace, nos crea a semejanza de Él mismo. Vemos la caída, vemos la separación de Dios con el hombre, vemos que fuimos destituidos de la gloria de Dios, e inmediatamente vemos un transitar del ser humano desde la ley al Evangelio. Cuando leemos la Escritura, vamos en un camino desde una relación legalista que tuvo Dios con el pueblo de Israel hacia una relación de gracia y de paz que viene por mediación de Cristo. Cristo nos presenta una nueva relación con Dios, esta relación basada en la gracia y en la verdad, basada en el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Y como lo vemos en toda la Biblia, también lo vemos en cada personaje. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en los profetas, lo vemos en Job, en Jonás. En cada uno de los personajes bíblicos vemos que ellos avanzan en una comprensión del amor de Dios, en una comprensión de la gracia de Dios. Los profetas de alguna manera se dan cuenta de Cristo, del Espíritu de Cristo, dice la Escritura, que estaba en ellos, y van indagando acerca de esto, y a medida que van comprendiendo se van acercando al corazón de Dios, que es la revelación de Jesucristo, lo profundo de Dios. Pablo dice que el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios, y lo profundo de Dios es Jesucristo mismo, es su Hijo manifestado para el perdón de los pecados de la humanidad y la gracia absoluta y completa que tenemos en Él. Así que podemos tener en la Escritura muchos ejemplos. De hecho, por lo general nos dedicamos a explorar ejemplos de la Biblia de este transitar desde la ley al Evangelio. Sin embargo, para aprovechar estas fechas, para aprovechar estos días de la Reforma, quiero que veamos este transitar en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, ya en su vida, en su experiencia, retrata muy bien este camino de la ley a la gracia, el descubrimiento de la gracia y de la verdad en Martín Lutero produjo ya este movimiento de reforma que hoy celebramos y produjo el redescubrimiento de una verdad preciosa que es la justificación por fe. Martín Lutero era un joven que en 1505 entra al monasterio agustino de Erfurt, un poco por un
un deseo de salvación. En esa época estaba muy fuerte el tema del cielo y el infierno, de la salvación, el tema de la muerte, ya por el tema de la pandemia, de la plaga, de la peste negra que hubo en Europa, estaba muy, digamos, fervientemente, y Martín Lutero se tomaba muy en serio este tema, de manera que Martín Lutero quería asegurar su salvación de cualquier forma. Por eso él rechaza la formación en leyes que su padre le había preparado y que su padre quería que el joven Martín siguiera, y él llega en 1505 al monasterio agustino para hacerse monje, porque de esta manera él entendía que aseguraba su salvación. Siendo monje, obviamente estaría más cerca de Dios y le sería más fácil alcanzar la salvación y asegurar esa salvación. Sin embargo, a medida que profundizaba en las verdades espirituales, se daba cuenta que no bastaba solo con la confesión de los pecados, y Lutero de alguna manera se obsesionó con la penitencia, que es el rito de la confesión de los pecados, por los cuales los pecados eran perdonados según los dogmas de la iglesia en ese entonces. Lutero veía que no era suficiente, porque en el momento en que confesaba sus pecados, al salir de la sala ya tenía nuevos pensamientos que eran pecaminosos contra Dios, y se daba cuenta que no podía luchar contra el pecado. ¿Hasta cuándo tendría que confesar sus pecados si él veía que los pecados surgían uno tras otro y lo condenaban constantemente? De tal manera que Lutero entró en un callejón sin salida, no podía ver la luz y no podía darse cuenta de cómo podría llegar a ser salvo si claramente el perdón de los pecados no era suficiente en el rito de la confesión, en la penitencia. Su superior en algún momento le dijo que indagara con los místicos, que estudiara a los místicos medievales, en los que Lutero encontró algún tipo de consuelo momentáneo. Ya la posición de los místicos era que solamente había que amar a Dios y no había que regirse tanto por los dogmas, sino que ese amor hacia Dios era suficiente para mantener este estado de salvación. Pero Lutero nuevamente se da cuenta que su amor hacia Dios también es insuficiente, que cuánto debería amar a Dios como para asegurar la salvación, y se daba cuenta que su amor era imperfecto, que no podía amar correctamente a Dios como la Biblia lo demandaba, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, que siempre le faltaba algo, que no hallaba suficiente ese amor, que no podía ser suficiente, y mientras más lo intentaba, más se daba cuenta que no amaba a Dios como correspondía, y que llegó en algún momento hasta a despreciarlo o aborrecerlo. Entonces Martín Lutero llega a un callejón sin salida, no podía salir y sus pensamientos lo atormentaban continuamente. Ya lo que Lutero estaba experimentando, sin él saberlo en ese momento, eran los efectos de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada para producir en nosotros conciencia de pecado. La única diferencia entre Lutero y los demás monjes es que Lutero se tomó en serio la ley de Dios y se dio cuenta que ante la ley de Dios somos pecadores y no podemos hacer nada para salir de ese lugar, que estamos encarcelados bajo juicio y que no podemos salir de ahí. Ya el apóstol Pablo había dicho, Dios encerró todo bajo el juicio por medio de la ley, y Lutero sentía en su alma los efectos de la ley de Dios y pudo sentir esa cárcel espiritual de la cual era imposible librarse, de tal manera que Lutero no encontró por algún tiempo salida alguna a este conflicto espiritual. Fue en 1508, a la edad de 24 años, cuando Martín Lutero fue comisionado para dictar clases en la Universidad de Wittenberg. Ya su superior de alguna manera pensaba que quizá el estudio y la pastoral podrían ayudar a Lutero a salir de este conflicto espiritual en el que se encontraba. Y de hecho, esa fue la clave. Ya el estudiar las escrituras, el concentrarse en la enseñanza de las escrituras, le abrió una puerta nueva para un redescubrimiento de Dios al joven Martín. Dio primeramente un estudio acerca de los salmos, y en los salmos
encontró algo fascinante, encontró que Cristo, siendo hijo de Dios, compartía también sus mismas aflicciones. Martín Lutero entendía que en los salmos hablaba Cristo, que los salmos eran cristológicos, y veía que Cristo, aún siendo hijo de Dios, compartía gran parte de ese sentir que él cargaba en su alma, y que de alguna manera misteriosa el mismo Jesús lo acompañaba en esas aflicciones. Pero no fue sino hasta el estudio de Romanos, cuando tuvo que enseñar la carta a los romanos, donde se encontró con esta verdad preciosa. Quedó concentrado en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y le rondaba en la cabeza a Martín Lutero una y otra vez: la justicia de Dios en el Evangelio se revela, se da a conocer. La justicia de Dios para Lutero era un concepto que él llegó a odiar, porque se entendía como algo que Dios exigía de nosotros y que no podíamos cumplir. Sin embargo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces, Lutero entendió que la justicia no podía ser eso que se enseñaba, que la justicia era más bien un don que recibíamos sin merecer. Y ahí encuentra el concepto de gracia, y cuando encuentra y descubre esta verdad, según sus propias palabras, se le abrieron las puertas del cielo de par en par y pudo realmente entrar en una dimensión gloriosa y en una comunión con Dios como nunca la había tenido. Pudo por primera vez tener seguridad absoluta de su salvación y de su relación con Cristo. Pudo tener certeza del amor de Dios hacia él, y pudo ver que Dios no era un ser maligno que demandaba de nosotros santidad, sino un Padre misericordioso que se entregó por nosotros para regalarnos su propia justicia. De ahí en más, Lutero enseñó esta verdad ahí mismo en la Universidad de Wittenberg, y se encargó de difundir un poco este nuevo descubrimiento que había tenido, que Lutero en un primer momento no entendía bien, que se oponía a la enseñanza oficial de la Iglesia, sino más bien él pensaba que había tenido él un descubrimiento propio de la Escritura, pero que no se contradecía con la enseñanza de la Iglesia, y por eso él lo enseñó libremente ahí en la universidad. Sin embargo, esto le llevó a tener más adelante muchos conflictos. Cuando se enfrentó a la venta de indulgencias en su propia ciudad, fue cuando Lutero tuvo que alzar la voz en contra de esta gran injusticia, que iba totalmente en contra de lo que él había descubierto, que Dios era un Dios bondadoso que nos regalaba su justicia y su perdón de los pecados por su obra, por la obra de Cristo en la cruz. Y la Iglesia lo que estaba haciendo era vender el perdón de los pecados por medio de documentos oficiales, como lo eran las indulgencias. Él se levanta y ahí es donde escribe esas 95 tesis que clava en la Iglesia del Castillo en Wittenberg, precisamente reclamando en contra de las indulgencias. Gran parte de esas 95 tesis se basan en la venta de indulgencias y en la autoridad del Papa para perdonar los pecados. Y claramente eso tuvo un efecto muy poderoso socialmente, y se difundieron sus escritos, y fue lo que dio origen y lo que dio lugar a la Reforma Protestante. Sin embargo, todo parte con el redescubrimiento de esta verdad preciosa, la justicia de la fe. Somos justificados solamente por la fe, y de esa justificación nos da testimonio el Evangelio. El Evangelio tiene toda la autoridad. El Evangelio, la palabra de Cristo, la palabra de gracia de Jesús es quien tiene la autoridad. La Iglesia debe someterse al Evangelio, porque la Iglesia es creada por el Evangelio. La Biblia da testimonio del Evangelio, y por eso es valiosa, por causa del Evangelio. De modo que en nuestra vida de fe el Evangelio lo cubre todo. El Evangelio, la proclamación de las buenas noticias de Jesús son nuestro todo. Leemos la Biblia porque nos da testimonio del Evangelio, ¿verdad? Creemos en la Iglesia porque en la Iglesia vivimos en comunidad el Evangelio. Pero el Evangelio viene siendo la autoridad final y quien nos libra completamente de toda nuestra conciencia de pecado y nos salva completamente de la ley. De manera que Lutero encontró en la Escritura la salida final a esta crisis, a esto que parecía no tener solución.
en la palabra de Cristo, en la palabra de gracia de Jesús, él encuentra la real salida. Y es la salida que todos nosotros debemos encontrar, ¿verdad? Encontrarnos frente a frente con la gracia de Cristo, encontrarnos a rostro descubierto con el amor de Dios por nosotros, reflejado en la faz de Jesucristo, reflejado en la obra de Cristo, quien nos provee todo cuanto necesitamos en la vida espiritual. La última pregunta en la que vamos a reflexionar es: ¿qué lecciones podemos obtener de la vida de Martín Lutero y de su peregrinaje espiritual? En primer lugar, la lección más grande, más importante que podemos obtener es el recibir con los brazos abiertos esa gracia, esa justicia de la fe. Es recibir sin pensar si lo merecemos o no, porque de eso se trata la gracia de Dios. Es un favor no merecido, es un favor que no merecemos y que jamás podríamos merecer. Por tanto, como un niño recibe los dones de sus padres, de esa misma manera, con esa misma prestancia, debemos echar mano de la bendición de Dios, echar mano del regalo de la justicia. La justicia es un don, es un regalo que el Señor nos dio y que costó su propia sangre. Es una justicia costosísima. Tan alto es el valor de esa gloria, tan alto es el valor de esa justicia, de esa salvación, que jamás podríamos pagarla. Por lo tanto, se nos otorga como un regalo inmerecido por la bondad de Dios. Tenemos que recibirlo a raudales, ser agradecidos, valorar esa salvación, y en la medida que somos gozosos y estamos alegres por esa salvación, es en la medida que Cristo también se forma en nosotros. Mientras más miramos esa gracia, mientras más nos admiramos del amor de Cristo, más el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Mientras más nos alegramos en su gran salvación, más la vida de Cristo va fluyendo en nuestro corazón, en nuestro interior, va sanando nuestras heridas y nos va asemejando a la misma imagen de Cristo el Señor. Vamos siendo, como dice Pablo, vamos llegando a la estatura de la medida del don de Cristo, a medida que conocemos esa gracia, que la recibimos en nuestro corazón. A pesar de nuestras falencias y de nuestros pecados, echamos a un lado la condenación para tomar, ¿verdad?, con todo nuestro corazón la gracia de nuestro Señor, entendernos santos, justificados, limpiados por esa sangre, y nos alegramos en esa obra preciosa todo el tiempo. Una segunda lección que podemos sacar de la vida de Lutero es esa relación con la Escritura. Lutero de ahí en adelante le dio mucha importancia a la Escritura, de tal manera que una de las 5 solas de la Reforma es sola Escritura, ¿ya? Y la sola Escritura para nosotros puede sonar obvia, sin embargo no lo era en ese tiempo. En ese tiempo la autoridad de la Iglesia estaba sobre la autoridad de la Escritura. Quizá los dogmas que se habían desarrollado y establecido estaban por sobre la Escritura, pero nosotros entendemos que la Escritura tiene autoridad por causa de la inspiración del Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu inspiró a la palabra y que esa palabra nos da testimonio del Evangelio, nos da testimonio de quién es Jesús, de las palabras de Jesús. Y de alguna manera la lección que podemos obtener es a relacionarnos con la Escritura. Así que, mi amado, toma esa lección, relaciónate con la Escritura, no solo leyéndola, sino también escuchándola, exponiéndote a sermones que hablen de Jesús, exponiéndote a palabras de Cristo, meditando en ellas, tomando una palabra para el día, darle vuelta, ¿verdad?, descubrir los misterios que hay en ella. Muchas de los pasajes bíblicos son como minas de oro que tenemos que escarbar hasta obtener su tesoro. Y necesitamos hacerlo para llenar nuestro espíritu de una riqueza gloriosa que está ahí en la palabra, que está ahí en la Escritura. Esa es una segunda lección preciosa que podemos obtener. Hoy todos tenemos a nuestra disposición la palabra en forma escrita, en forma de audio y en forma de también sermones que la explican de alguna manera y que nos dan a conocer la gracia del Señor Jesucristo. Y una tercera lección, sin duda alguna, es el valor, ¿verdad?, la convicción
que hubo en este monje, que fue capaz de enfrentarse a las autoridades más grandes de ese tiempo. Lutero tenía de cercana la figura de Juan Hus, que fue quemado vivo en la hoguera por atreverse a ir en contra de la autoridad eclesiástica de ese tiempo, y sin importarle aún su propia vida fue capaz de enfrentar a todos los poderosos de la época para defender esa verdad que él había descubierto. Lo intentaron obligar a retractarse, intentaron quemar su literatura. Sin embargo, Martín Lutero defendió esa verdad como algo más importante que su propia vida. Mis amados, el Evangelio es más importante que toda nuestra vida. El Evangelio es nuestro mayor tesoro, es la perla de gran precio, es el tesoro escondido en el campo. El Evangelio es nuestro descubrimiento de Cristo el Señor, y eso vale más que la eternidad. Y eso, cuando entendemos el valor del Evangelio, el valor de Cristo en nosotros, es donde podemos tener ese valor para defender la fe, ese valor para apartarnos de todo aquello que pueda impedir o que esté de alguna manera atacando esa fe, de enfrentar todo obstáculo con tal de que la fe salga triunfadora y salga vencedora en medio de la dificultad. Mis amados, cuando entendemos el valor del Evangelio es cuando podemos dar nuestra vida por causa del Evangelio, sabiendo que nada perdemos, porque una vez que recibimos el Evangelio de Cristo hemos ganado todo. Ya es imposible perder cosa alguna cuando hemos ganado algo que es más grande que todo el universo completamente. Así que, mis amados, vámonos con esta reflexión en el corazón. Sepamos que estamos todos caminando en este peregrinaje espiritual, estamos todos en camino a Sion, en camino a la comprensión completa de la gracia y del amor de Cristo, un camino de descubrimiento, un camino emocionante de ir disfrutando cada día más al Señor. Que eso sea patente para nosotros en nuestros corazones, en la vida de nuestra familia, y que nuestros descendientes, los que vienen después de nosotros, tengan mucha más luz de Cristo que la que nosotros tenemos el día de hoy, y puedan regocijarse y puedan amar esa salvación aún con más pasión, aún con más fuerza y con más libertad de lo que la hemos disfrutado nosotros. Así que, mis amados, disfrutemos al Señor mientras estemos aquí en la tierra, hasta el encuentro glorioso que tendremos con Él, para estar con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen domingo, una buena semana, y recuerda que el próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana como siempre, para abrazarnos y disfrutar juntos de esta común fe. Que el Señor te bendiga.